Yo quería que siguiera mi esposo, todas esas cosas estaban sabrosas. Pero bueno, me toca a mí compartir la palabra. ¿Cuántos están felices? Yes, yo estoy feliz. Familia de Grace City, quiero que se abrochen los cinturones porque esta noche vamos a abrir las páginas, escuchen bien, que se conocen como los profetas menores. Vamos a empezar una nueva serie por las próximas 8 semanas. Ha sido una serie que yo he querido hacer por mucho tiempo, la verdad. Y ya hablando con mi esposo hicimos espacio en el calendario y vamos a estar con el equipo de comunicadores. Vamos a estar trayéndoles una serie que se llama Grandes Lecciones de los Profetas Menores. Padre, gracias por tu palabra que no solo es vida, pero da vida. Declaro vida en cada cuerpo, en cada mente. Declaro entendimiento de tu palabra. Que tengan ojos que vean, oídos que escuchen y corazones que reciban y sean transformados de acuerdo a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estos profetas menores, los miércoles se conoce como miércoles de estudio bíblico. Entonces, si es tu primera vez aquí, los domingos hacemos más predicación, más para evangelizar. Pero los domingos venimos los estudiantes de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No que ellos no sean, tampoco estoy hablando mal de mis domingueros. No. Pero traemos nuestra Biblia o traemos nuestro cuaderno de notas. Es muy importante. Si tú los olvidaste, asegura que la próxima semana puedas traer tu cuaderno, ¿verdad? Para tomar notas o tu Biblia para poder subrayar, porque vamos a estar cada semana tocando un libro de estos profetas menores. Bueno, estos son los 12 libros justo antes, o sea, cerrando el Antiguo Testamento. Libros que no son muy leídos. Libros que aún no hay muchas prédicas acerca de estos libros. No son muy conocidos o entendidos. Son como ese pueblito de camino a donde quieres llegar. O sea, nadie dice quiero ir a Prim, ¿no? Entonces dicen voy a Los Ángeles. Llegué a Prim de camino a Los Ángeles. Así son los profetas menores para mucha gente. De camino a Mateo, de camino al Nuevo Testamento, pasé por los profetas menores, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a tratar entonces de esos profetas menores. Y no se dejen engañar por el nombre, el título de menores. Quizás sean cortos en extensión, por eso es que se llaman profetas menores, no porque sean menos en importancia, porque la verdad es que son grandes e impactantes en su mensaje. El mensaje fue claro de cada una de estas cartas y fue preciso en un momento, escrito para una audiencia y hoy útil para nosotros crecer. Los profetas menores fueron escritos a lo largo de varios siglos, aproximadamente del 8 al 5 AC, durante algunas épocas de lo más oscuro de Israel y Judá. Digan conmigo, Israel y Judá. De nuevo, Israel y Judá. Si estás tomando notas, quieres escribir Israel y Judá. Muchas personas lo confunden como que sí es el mismo lugar y no lo es. Y ahorita vamos a abordar en eso. Algunos profetizan, muchos de estos profetas profetizan en épocas de mucha prosperidad, ¿verdad? Y por consecuencia vieron que el mundo pasaron por tiempos de orgullo. Entonces la gente prosperó, la gente tuvo trabajo, la gente decoró sus casas, se fue a Disneyland, compró el churro de $10 y luego el orgullo llegó. Entonces
Amós, Oseas y Miqueas tuvieron que levantar su voz cuando Israel parecía fuerte económicamente, pero por adentro estaban podridos, estaban secos. Otros profetas hablaron en tiempo de idolatría, porque estos lugares pasaron por etapas, por idolatría e injusticia. Cuando el culto se había corrompido y ellos menospreciaban, maltrataban y exprimían a los pobres. Entonces Habacuc y Sofonías clamaron en contra de una religión vacía. Su mensaje era: hey, dizque que son hijos de Dios, pero no cuidan del pobre. Hey, ustedes siguen yendo a la iglesia, pero sus corazones están lejos de Dios. Después Israel y Judá pasó por crisis nacional. ¿Y qué pasó? El reino de Israel del norte cayó bajo Asiria. Y un siglo y años después, Judá al sur también cayó bajo Babilonia. Entonces Nahum y Abdías hablaron al pueblo en medio de estas tragedias. Cada carta fue a un pueblo en el preciso momento, porque Dios es así. Dios está con nosotros ayer, hoy y por los siglos. Él se hace presente cuando estás en la cima de la montaña y cuando estás pasando por el valle de la sombra de muerte. Y la pregunta en este tiempo de los corazones de todos era: ¿dónde está Dios cuando todo lo que amamos se nos ha ido? ¿Dónde está Dios cuando están haciendo las redadas esas de inmigración? ¿Dónde está Dios? Era una pregunta que levantaban, y venían unas cartas a hablar precisamente en esos momentos de caos. Y finalmente, en tiempos cuando fueron de retorno y reconstrucción bajo el dominio persa, allí levantó la voz Ageo, Zacarías y Malaquías, y nos hablaban de no un pueblo poderoso, sino 50,000 de los millones de habitantes que estaban en Persa. 50,000 regresaron a reconstruir el templo y las murallas. Ahora es importante que repasemos lo que nos referimos cuando yo estoy hablando de Israel y Judá. Digan conmigo: Israel y Judá. ¿Están tomando notas? ¿Sí? Recuerden que todas las 12 tribus estaban unidas. Estaban unidas bajo el rey David. Estaban unidas bajo el rey Salomón. Pero después del rey Salomón, estas tribus del norte se rebelaron y fueron capturadas. Y aquí esas tribus del norte son conocidas como Israel. Si están tomando notas, quiero pedir que los de multimedia me puedan poner eso. Tribus del norte, Israel. La capital es Samaria. Y aquí van las 10 tribus que estaban con esas tribus de Israel. Ellos fueron tomados cautivos por el pueblo de Asiria. Fueron deportados en 722 AC. Es una fecha muy importante, cuando fueron de nuevo tomados bajo los asirios. Y así la gente dice que esas 10 tribus están perdidas. Israel fue consumida dentro de todo el pueblo de Asiria. Ahora el reino de sur. Ahora quiero pedir que me pongan los de la tribu del sur. La capital de Judá es Jerusalén. Y Judá está compuesto de Judá y Benjamín. Y los levitas se agregaron. ¿Por qué les digo? Porque está Israel al norte con Samaria, su capital, y está Judá al sur con Jerusalén como su capital. Por eso decimos el león de Judá, el pueblo de Israel. Bueno,
este reino duró más tiempo, hasta el año 586 AC, cuando entonces fueron tomados por los babilonios. Es importante notar que los profetas menores en nuestra Biblia no están organizados en forma cronológica. No lo están, por eso les estoy dando esta explicación. Porque si seguimos entonces todo lo que les he dicho, pastora, ¿por qué me estás hablando de todo esto? Para que ustedes entiendan cómo precisamente en el momento que ellos estaban viviendo, Dios mandó palabra. Eso te deja saber que Dios está atento a lo que tú estás pasando. Los momentos, el lugar, el caos, el tiempo de paz, y Él mandará palabra. Y en esta noche te va a mandar palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¿Vinieron a aprender Biblia? Vamos, entonces vamos a aprender Biblia. Pónganme el siguiente: orden cronológico de los profetas menores. Antes de la caída de Israel. ¿Israel está dónde? En el norte. ¿Cuál es la capital de Israel? Samaria. ¿Quiénes fueron tomados cautivos primero? Israel. Entonces, antes de la caída de Israel, esto se conoce como el periodo preexílico. Preexílico. Abdías, Joel, Jonás, Amós y Oseas. Ahora, antes y durante, la siguiente: la caída de Judá. ¿Dónde queda Judá? Al sur. ¿Cuál es la capital de Judá? Jerusalén. Ellos fueron tomados en 586, ¿sí? Y aquí tenemos Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Ageo. Y luego, después del exilio, esto es conocido como el periodo post-exílico. Y vienen las cartas de Zacarías y Malaquías. Bueno, ahora enfoquémonos con todo ese contexto. Enfoquémonos en el libro de hoy. Hoy nos va a tomar un libro de 1,5 páginas. Y quiero empezar para que ustedes puedan ya decir: leí un libro de la Biblia. ¿Sí? Vamos a salir esta noche diciendo: leí un libro del completito. Vamos a estudiar y leer el libro de Jonás. Escrito antes de la caída, esto quiere decir al pueblo del norte, a Israel. Y es en un periodo entonces preexílico. Díganlo conmigo: preexílico. Todavía nadie estaba tomado cautivo, ¿ok? Jonás está hablando. Jonás no es como la mayoría de los profetas. Y por eso empiezo con él. Porque todos los profetas o hablaron a Israel o hablaron a Judá. Pero Jonás fue enviado por Dios a Nínive. A Nínive. Voltea con la persona a tu lado y dile: a Nínive. O a lo mejor no lo estás diciendo así porque todavía no entiendes lo que es hablar y decir que fuera a Nínive. Su misión no fue predicar a la capital de Samaria, ni a Jerusalén, ni a su gente, ni a los hebreos, sino fue mandado al imperio de Asiria, los que iban a venir y tomar cautivos a los israelitas unos años después. Nínive no era cualquier ciudad. Según Génesis 10:11, su fundador es Nimrod, bisnieto de Noé, un hombre cruel, un hombre dañado de la mente, lo dice así la palabra. Un cazador, pero no de animales. Él cazaba y no, ahora recibes, no, sino mataba a gente. Él estaba rebelde en contra de Dios. Así que el origen de Nínive fue gente que estaba en contra de Dios y que estaba en rebeldía.
Históricamente, iglesia, los asirios fueron conocidos como el pueblo más temido, pero más malo, vulgarmente asquerosos. Eran famosos por su violencia salvaje. Su rey mandaba a quitarle la piel a la gente mientras que estaban vivos. Y una de las cosas que le gustaba hacer es colectar la piel de los labios. Hay libros históricos hablando de esto. No solo él peleaba y estaba en guerra, torturaba a sus enemigos de maneras que uno dice, tienes que estar mal si es un sicario. O sea, no con una pistola, con un cuchillo, ¿verdad? Oh, lo voy a ahorcar. Esa gente era malvada, de las formas más crueles, más salvajes. Les arrancaban la piel, clavaban a los prisioneros en estacas como trofeos, destruían ciudades completas y luego se jactaban. Escribían libros, por eso sabemos lo que hicieron. Escribían libros de lo que hacían y cómo lo hacían. Entonces, para Jonás y todos los hebreos, Nínive no solo era otra ciudad, era símbolo de terror. Era una gente injusta. No solo eran sus enemigos, era gente sucia. Para nosotros hoy sería que algún sobreviviente del 9/11 recibiera la orden de parte de Dios y le dice: ve y predica a los de Al-Qaeda que pusieron bombas y mataron a tu ser querido. Sería como ahorita un ucranio fuera enviado a Moscú, ¿verdad? A ir y predicarle ahorita, mientras que están bombardeando sus ciudades por terreno. O quede una víctima del holocausto. Sería como uno de ellos que fue torturado, ser enviado durante la guerra mundial y con Hitler, y decir: Dios te ama, Dios los ama, son la niña de sus ojos, mientras que están torturando a los judíos, los están matando. La verdad es que Jonás huyó. Y no solo huyó por miedo, escuchen bien, huyó por resentimiento profundo. Él no quería que se salvaran. A sus ojos, ellos no se merecían el perdón de Dios. Era gente muy mala. Tenían sus dioses, hacían mucho daño. Dios, ¿por qué me estás mandando a mí, a esa gente? Es gente perversa, es gente sucia. Jonás no quería que sus enemigos recibieran la misma misericordia que él había recibido. Y si somos honestos, iglesia, todos tenemos un Nínive. Esa persona que te traicionó. Tu Nínive. Esa persona que te miraba a los ojos, que te daba la cara. Hizo lo más sucio, lo más asqueroso. Nínive. Ese familiar con quien tienes heridas que todavía no has sanado. Y tú hoy estás sentado en la iglesia y amas a Dios y lo conoces y le das gracias, pero no hay perdón para esa persona. Es Nínive. O ese grupo de personas que quizás miras tú con prejuicio porque no viven como tú, porque han decidido otro camino.
porque no piensan como tú. La historia de Jonás nos recuerda algo incómodo, iglesia. Esta serie vamos a sacar el jugo, grandes lecciones de estos profetas menores. Y esta es una lección. Su misericordia no se detiene en mis preferencias ni en mis heridas. Lo voy a decir otra vez porque se me quedaron muy callados. La misericordia de Dios no se detiene en tus preferencias ni en tus heridas, porque Dios es bueno y Dios es justo y Dios perdona a todo el que se lo pide. Aunque no digan amén, aplaudan como para qué. El mismo Dios que me alcanzó a mí quiere alcanzar a los que yo considero imperdonables. Qué difícil cuando yo estudiaba este libro. Yo quería estudiar el libro de Jonás y el pez. ¿Esa es la historia? Pero el Espíritu Santo me llevó. Es que tengo una lección más grande para ti. Es que la lección no es Jonás y el pez. Es que yo alcanzo aún al que ustedes piensan que es incansable. Y para verlo entonces con claridad vamos a recorrer rápidamente porque se me fueron los minutos. 4 capítulos, 48 versículos que se pueden leer en menos de 10 minutos. ¿Pueden creer eso? Capítulo 1, la caída de Jonás. Digan conmigo, la caída de Jonás. Jonás 1 en adelante dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó, digan conmigo, bajó. Dilo por segunda vez, bajó. Por tercera vez, bajó. ¿Bajó a dónde? No subió, bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se descadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaba el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había, digan conmigo, bajado. Díganlo otra vez, bajado. Por tercera vez, bajado. ¿Y a dónde había bajado? Al fondo de la nave para acostarse y dormirse profundamente. El capitán del barco se le acercó y dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte le dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó ¿en quién? Jonás. Entonces preguntaron: dinos ahora, ¿quién es el responsable de causarnos este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Y él, todo chato: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Verso 11. Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar. Es una novela. Verán que el mar se calmará, les respondió. Yo creo que es así: tómenme, láncenme, ¿verdad? Yo sé bien que por mi culpa
se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas fuerzas. Pero como el mar se enfureció a remar con todas sus fuerzas, se enfureció más y más contra ellos, no lo consiguieron. Verso 14. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Ay, ay, ay. Cuidado con quien tengas en tu barca. Cuidado con quien tienes en tu barca y lo que estás escuchando, porque vas a estar en las mismas olas. 15. Así que tomaron a Jonás, ¿y qué le hicieron? Lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, y le ofrecieron un sacrificio, hicieron promesas. Versículo 17. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez, no dice ballena, para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 1. Probablemente llegues a esta parte y muchos dicen: ¿será? No puedo creerlo. Un enorme pez se lo tragó por 3 días. Déjame decirte algo y con esto aclaro. El problema no es que tú creas que si un pez se lo tragó a Jonás. El problema no es si tú crees Jonás 1:17. El problema es, puedes creer Génesis 1:1. ¿Puedes creer que con la palabra Dios formó de nada lo que hoy hay? Si puedes creer Génesis 1:1, tú puedes creer Génesis 1:17. Con eso les tengo. Número 2. Para los que dicen: ¿será un pez? A lo mejor es solo una historia, un cuento. Jesús hizo referencia a esta historia. Mateo 12:39, no están en su pantalla, pero si ustedes lo buscan, Jesús dijo: esta generación malvada pide señales milagrosas, pero no se le dará más señales, dijo regañándolos. Dijo: más señal que ¿qué? Que el profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, lo dijo. Entonces, con eso cierro la defensa de la historia. Es verídica, es válida y la creemos. Jonás estuvo ¿qué? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero Dios le dice: levántate y ve a Nínive. Pero Jonás hace todo lo contrario. Dice la palabra que él huyó del Señor, que él huyó de tener que ir con los que le habían hecho daño. Y entonces, en vez de subir, bajó a Jope. En vez de subir, bajó al barco. En vez de subir, bajó al mar. En vez de subir, finalmente quedó en el vientre del pez, a lo más profundo del mar. La Biblia es intencional, iglesia, con estas palabras. Huir de Dios siempre te lleva hacia abajo. Cuando tú huyes de Dios, no vas a subir, vas a bajar. Y lo dijo el salmista en el Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? A subir al cielo, ahí estás tú. Si tendría mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás tú. Si me levare sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Wow, lección mayor. Dios usa tormentas para despertarnos de nuestra rebeldía y mostrarnos su llamado que no podemos evadir. Él usará un pez, Él usará un mar, Él usará lo que tenga que usar para alinearte a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay.
capítulo 2, la oración en lo profundo. Jonás 2, 1 al 10. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio en tú. Escuchaste mi clamor. Hago paréntesis para decir: Jonás en este capítulo 2 hizo, creo que son 11 referencias al Antiguo Testamento. Él no es que tenía la Biblia con él, él la conocía, él la tenía en memoria. Pero aún teniéndola en memoria y conociendo la palabra, no hizo lo que Dios le dijo. Come on, if you got it, you got it. Ahora dentro del vientre del pez es que le sale la palabra. Pero cuando estaba en el barquito escondidito, no le dijo a nadie. Ahí estaba. Los inconversos no sabían que era el hijo de Dios. Calladito, en lo escondido, en lo más bajo. Tú puedes conocer palabra y aún así no obedecerla. Él recitó todo el capítulo 2, Antiguo Testamento. Dice: a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Yo pensé: he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me habían enredado en la cabeza. ¿Cuántos están viviendo con algas enredadas en la cabeza? Arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor, Dios mío, rescataste mi vida de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofrezco sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré, ahora sí, las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden al pez y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Desde el vientre del gran pez, Jonás oró como si estuviera en una tumba. Dios reconoció su desesperación. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Pero también a los de Nínive. Ay, ay, ay. Lo que parecía castigo era en realidad su salvación. El vientre de pez que parecía el castigo a Jonás era la forma que Dios lo salvó. La lección mayor es: la gracia de Dios nos alcanza aún dentro de los lagares más oscuros de nuestra vida. Él lo usará para salvarte. Él lo usará para que tus ojos volteen a verlo otra vez. Capítulo 3, y con esto ya estoy terminando. El Dios de la segunda oportunidad. Jonás 3, 1 al 3, solo voy a leer, ya no voy a leer todo el capítulo. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás, porque tenemos un Dios que no se cansa. Tenemos un Dios que de nuevo se presenta por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. La palabra del Señor por segunda vez. Probable hoy esta es tu segunda vez. Dios te ha dado una palabra. Dios te ha dado un llamado. Dios te ha dado una asignación. Dios te ha dicho tan claramente: plántate en mi casa, sírveme con gozo.
Ama a tu familia. Construye esa empresa. Ese detalle es oro. El llamado no cambió. Lo que tuvo que cambiar fue el corazón de Jonás. Fue el mismo llamado, pero el corazón tenía que cambiar. Y cuando finalmente obedece, Dios usa a Jonás con un sermón de solo 8 palabras. Jonás llega a Nínive y les dice: de aquí en 40 días Nínive será destruido. Dice la palabra en el capítulo 3, lo pueden leer porque les quedan como 4 minutos de lectura solamente. Todos se convirtieron. ¿Cómo que en 40 días? Padre, perdónanos. ¿Cómo que ya? Un sermón de 8 palabras y toda la ciudad se arrepintió. Dios no necesita mensajes largos ni personas perfectas. Él solo necesita corazones dispuestos. Esto va para mí, esto va para ti. Él necesita un corazón dispuesto. Y a lo mejor solo son 8 palabras, pero serán 8 palabras que van a transformar a tu familia. Probable solo sean 8 palabras. Probable solo sea: te perdono. No tanta explicación, no tanta cosa, pero con el corazón correcto. La lección mayor: nuestro fracaso nunca es el final, porque Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Si tú te has sentido que has tocado fondo, déjame decirte, el fracaso no es el final. Servimos un Dios de 2, de 3. Dice: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces yo lo levantaré. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate, empréndete otra vez. Levanta tu cabeza, que la justicia es de Dios, que el sol de justicia se levanta sobre ti. Y con capítulo 4 es todo el libro de Jonás. El corazón de Dios entonces se reveló. En lugar de alegrarse, vamos a leer en ese capítulo 4 de Jonás, todos se arrepienten. Él solo dijo las 8 palabras. Todos se arrepienten. Los malvados, los perversos, los que habían quitado la piel de los labios, los que habían colgado a la gente, puesto torturado, se arrepienten. Los violadores, los adúlteros, los mentirosos, se arrepienten. Los abusadores de niños, los homicidas se arrepienten. Los secuestradores caen de rodillas y se arrepienten. Y Jonás, viendo esto, su corazón se llena de resentimiento. De hecho, Jonás 4:2 dice así: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba yo en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Eso lo decimos amén para mí, pero no amén para los de Nínive. Padre, yo quiero que tú seas amoroso y lento para la ira para mí, para mi familia, pero no para la que me hizo daño. Este fue el reclamo de Jonás. ¿Por qué me hiciste venir? ¿Por qué eso tuvieron que arrepentir después de que todo lo que me hicieron? Veamos, Jonás conocía el corazón de Dios, pero no lo compartía. Qué triste
Cuando su iglesia conoce el corazón de Dios, pero no lo podemos compartir. Jonás 4:11. ¿Y no te he de tener yo compasión de Nínive? ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive? Dice Dios. Aquella gran ciudad. Te pregunta Jonás: ¿y no debo de tener yo compasión por esa drogadicta? ¿Y no debo de tener yo compasión aún por esa persona mala? ¿Y no debo de yo perseguir al que está perdido, al drogadicto, al adúltero, al fornicario, el que está vendiendo a los niños, el pozolero? Lección mayor. Con esto ya sí termino. El libro de Jonás no se trata de un pez grande. Ay, no. Por favor, no se atoren con el pez, sino de un Dios muy grande en amor y misericordia. Un Dios que no se cansa de perseguir a lo que otros llaman basura. Un Dios real, un Dios que el corazón de él late por la gente que nosotros quisiéramos ignorar. Jonás huye, Dios persigue. Jonás juzga, Dios perdona. Jonás limita y Dios expande. Iglesia, ahora la pregunta es esta: ponte sobre tus pies. ¿De qué llamado de Dios estás huyendo? Pregunta número 2. ¿Quiénes son tus ninivitas? Todos los tenemos. Esa persona que quisieras que no matarla, pero que Dios la borrara de existencia. Déjame decirte algo: el Dios de Jonás es todavía el Dios de hoy. Es un Dios que persigue, es un Dios de segundas oportunidades, y es un Dios que tiene una misericordia tan amplia para el perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a adorarle.